Buen día, señor Francisco Ayala. ¿Cómo dice que le va? Bien, bien. Mejor que a los ucranianos, eso seguro. Escúchame, antes de entrar de lleno ahí, porque ahora el dictador es Zelensky, según Trump, antes de ir a todo eso, escúchame, vos ayer estuviste en el Congreso. Ah, ¿pegaron? Sí, estábamos repasando eso hace un rato y que como siempre, gracias amor, tengo café, pero después te voy a pedir uno. Siempre... Ahí, la izquierda, y leí que estuvieron del Garrahan bancando a los jubilados, pero después el peronismo, la CGT, incluso meto más, universitarios, digo, lero. No, a ver, digamos, ayer fue la marcha de todos los miércoles, que vienen ya desde la década del 90, no es algo que empezó ahora, o sea, ningún gobierno solucionó el problema de los jubilados, sí. Cada vez que hubo un problema, al que le robaron siempre fueron los jubilados. Sí. Que, ojo, todos somos jubilados, solo es cuestión de tiempo. Recordemos... Por ahora, porque por ahí ni siquiera nos podemos jubilar nosotros. Haciendo un repaso rápido a lo que refiere Fran, tenemos las AFJP en los 90, el famoso 13% de Bullrich, después durante el kirchnerismo no les aprobaban el 82% móvil, después lo vetaron, salió y lo vetó Cristina Fernández, después tuvimos la reforma de Macri, después tuvimos la reforma de Alberto, después tuvimos la suspensión de la reforma de Alberto y la actual... que no es por ley, es por decreto a tiro de la firma de Milei, sea como sea, desde hace 30 años los vienen cagando. Y sí, anoche a tiros, ayer a tiros, casi literalmente. No, bueno, lo especial fue que se había votado que trabajadores de la salud y despedidos vengan a la acción de este miércoles. Ajá. Vinieron de, como bien dijiste, del Garrahan, del Posadas, del Bonaparte, que hoy van a estar acá también, tengo entendido. Y vinieron también de algunas de las empresas de despedidos. Del peronismo hay que hacer un paréntesis. Hay activistas peronistas que están yendo. Los que no se están comprometiendo es las direcciones. Va por ahí el de ATE, alguna secretaría de jubilados que van 2 o 3, medio como para decir nosotros estamos, pero no es que hay una política de los sindicatos que son, los jubilados son trabajadores, no hay que olvidarlo, son trabajadores jubilados, dieron toda su vida laburando. Y ahora resulta que tienen que pagar las estafas de Milei, porque además si sale lo del... Si todos los juicios que le quieren hacer a Milei, y Milei se lo va a cobrar al Estado, porque viste que él es un parásito del Estado, claro. Va a ser más ajuste para el pueblo trabajador y para los jubilados, obviamente. Y con esto, y cierro acá, así vamos derecho a lo que está sucediendo en Ucrania. Cuando empiezan a jugar con la moratoria, no es que los jubilados les regalan una jubilación, sino que la moratoria es un plan de pago, ¿sí? De pagar tu propia jubilación. Claro, nadie regala nada. Nadie regala nada, ¿entendemos eso? Los que nos regalan en realidad nos lo sacan por la fuerza, es todos nosotros que nos sacan la plata de la jubilación, nosotros todos los activos aportamos, pero esa plata no va para lo que tiene que ir, que es para los jubilados, va para pagar todos los negociados que tienen los gobiernos, es la... Agrego un dato y ahora sí me dejo de joder porque si no, no va a entrar la columna. Hace 2 días se viene interviniendo en el mercado cambiario para que no suba la brecha y para que el dólar no se mueva. Bueno, hace 2 días sacaron guita del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, o sea, lo que paga las jubilaciones. Sacaron $360 millones de ahí para intervenir en el mercado cambiario, ¿sí? Con lo que dice Fran, con un dato bien preciso, están sacando plata de los jubilados para contener la brecha que literal es perder dólares, ¿sí? Es perder dólares. No digo que esté bueno tener una brecha cambiaria, pero a ver, que se te vaya un 40, un 50%, pero no saques plata de los jubilados. Bien. Se llama robo. Se llama robo. Sí, Dicho eso, hablando de robos y dictadores y que esto y aquello, ¿qué pasó? ¿Cómo que ahora Zelensky... a ver, no quiero tomar partido por nadie, una guerra es terrible, sea lo que sea, pero como digo siempre, podemos hablar de que la OTAN, de todo, podemos hablar de todo. Hay algo que es concreto, Rusia invadió Ucrania. Esa cosa tan simple, que lo puede ver cualquiera, resulta que ahora parece que no, que la culpa fue de Ucrania. Ucrania comenzó la guerra, parece. Sí. ¿Cómo es esto? Y bueno, si vos no te dejás invadir, sos un loco. ¿Cómo no te vas a dejar invadir? Pero además recuerdo la frase de ese enero diciendo hay que combatir a esos drogadictos y nazis, literal. Es una frase literal de Vladimir Putin. Sí, Putin que se parece mucho más a Trump que lo que creemos. Claro. Un montón de cosas. Son amigotes. Sí, desde siempre, digamos. Yo tengo una amiga en Rusia
que me dice que allá el triunfo de Trump se festejó. Digamos, el gobierno lo tomó como un triunfo propio, porque ya se sabían, recordemos, y ahora vamos a ir a los datos, porque estamos hablando de esto, que cuando arranca la invasión, se van a cumplir 3 años la semana que viene, la primera declaración de Trump fue, estuvo perfecto, en inglés, ¿no? Lo dijo. Estuvo bárbaro, nosotros tendríamos que hacer lo mismo con México. Esa fue la definición de Trump, búsquenlo, fue público, es lo que plantea, bueno, pero es la visión que tiene Trump de cómo se tiene que organizar un país y defender un país, sus intereses, defender, y expandir. Te meto un datito de color con el tema de, bueno, que el narcotráfico y México, etcétera, etcétera, salió Musk a decir, che, ¿por qué no bombardeamos México? Fantástico, total, la gente no importa. Claro. Bueno, personas, bueno, la cosa es así. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Digamos, la semana que viene se cumple 3 años de esta invasión, una operación especial que iba a ser, vamos a entrar caminando, y resulta que 3 años empantanados en avances y retrocesos, pero lo cierto es que va avanzando Rusia. Sí. Digamos, se va quedando con toda la parte todo lo que es la región del Donbass, Zaporilla y qué sé yo, no soy bueno hablando en ruso ni en ucraniano, pero bueno, es toda la zona ahí de Europa del Este, con planteos por parte de Putin diciendo que Ucrania fue un invento de Lenin y Trotsky cuando hicieron la revolución del 17, que Ucrania no existe, que siempre perteneció a Rusia. Un pequeño contexto histórico. Rusia históricamente se la conocía la Rusia zarista, esta dictadura brutal de estos sanguinarios zares rusos. Catalina la Grande, todo eso. Sí, los Romanov y todos estos asesinos. Ellos eran conocidos a Rusia como la cárcel de los pueblos. ¿Por qué? No te me mueras. No. ¿Por qué? Porque resulta que ellos iban invadiendo a todos los pueblos que existen desde antes que existieran los países, todas las diferentes nacionalidades, y las iban oprimiendo en beneficio de la corona zarista de Moscú, de Rusia. Cuando se hace la revolución soviética, la de 1917, la de octubre, Lenin y Trotsky y todo el partido bolchevique le dicen a las diferentes naciones que son independientes y pueden decidir ser parte de la Unión Soviética o no. La reconocen a Ucrania como una nación y le dicen, ¿querés ser parte de la Unión Soviética? Y le dice, obvio, acá estamos. Y le dijeron a Finlandia y Finlandia dijo, no, yo en esta no me anoto. Por eso Finlandia es un país que estaba fuera de la Unión Soviética. Nunca visto en la historia, ¿no? Digo, revolución y que vengan y te digan, che, podés o no, nunca visto en la historia. Claro, que tenía este carácter. Un día podemos hablar de lo que fue la revolución rusa, más allá de las posturas políticas de cada uno, fue un hecho que cambió la historia. Eso no lo sin lugar a dudas. Que pusieron en planteos que nunca se habían hecho. Yo a veces digo en chiste, porque además los que estudiamos comunicación, en todo lo que tiene que ver con la lingüística, con la publicidad, con el arte, con la educación, todas ideas totalmente innovadoras. Insisto, Rusia era un país que eran campesinos, ellos vivían en la Edad Media con reyes y nobles y campesinos. Sí, una historia parecida a la de China, hablo previo, ¿no? Era todos granjeros. Sí, vos imaginate que Argentina ya estaba nada de... No, ya había hecho la reforma, digamos, del voto secreto universal, tenía constitución, digamos, y ellos vivían con un zar, con un rey, como en la Edad Media, digamos, ese era y de golpe resulta que un montón de ideas que cambiaron, avanzaron en la ciencia, en la medicina, en la educación, en el arte, civiles, en los derechos. Fue el primer país del mundo que legaliza el aborto. Después Stalin lo prohíbe. Claro, pero día hablaremos de Stalin es otra discusión. Bueno. Pero bueno, no nos vayamos tan atrás porque resulta que tenemos que llegar al 2025. Trump en campaña dijo, yo soluciono esta guerra en 24 horas. Bueno, pasaron un poco más de 24 horas desde que asumió, pero parece que el tipo que está, ¿cómo decirlo?, decidido a mantener una imagen muy buena dentro de Estados Unidos, dice, bueno, de todas las payasadas que digo, alguna la voy a tener que cumplir en algún momento. Entonces dice, bueno, vamos a solucionar el tema de Ucrania. Bien. Y dice, bueno, vamos a hablar con Ucrania, que diría uno, para ver cómo lo solucionamos. Claro, aparte apoyada por Estados Unidos, administración Biden, miles de millones de dólares. Apoyada, ponerle comillas, digamos, a cuenta gotas. Si algo pasó desde el comienzo, es que hubo algo inesperado, de que el pueblo ucraniano no aceptó la invasión. Cuando están los registros, que uno lo puede buscar en cualquier lado, cuando ataca
que nadie esperaba que ataque Putin, bueno, no tenía ningún sentido, pero bueno, Putin venía bastante golpeado hacia adentro en su popularidad, él quería volver a esto de decir yo me siento con los grandes países a discutir, yo no voy a discutir con países pequeños, de hecho él se reúne con Macron, se quería reunir con Biden en ese momento, entonces precisamente Macron, que es la Unión Europea, digamos, es el vocero principal, Francia y Alemania son la Unión Europea, digamos, todo el resto son los que ponen plata, y Estados Unidos le dicen a Zelensky, listo, entrega todo el este, nosotros te damos un salvoconducto, llamen elecciones de vuelta, de última que Rusia ponga un gobierno títere, le vamos a hacer algunas sanciones. Pues decir, bueno, pero eso es algo, no, fue lo mismo que hicieron con Crimea, cuando Putin se queda con Crimea, cuando se cae su gobierno títere en Ucrania, Yanukovych, resulta que Rusia dice, bueno, ahora me quedo con la península de Crimea, que es ucraniana. Y Zelensky, en la duda y viendo que la población ucraniana, con toda esta historia de con Rusia, la Rusia zarista y después el estalinismo, porque si bien en la Unión Soviética Ucrania decide ser parte de la Unión Soviética, cuando muere Lenin, toma el control Stalin, tiene una política totalmente asesina con Ucrania. Ahí se lo conoce como una gran tragedia, o Modoro, algo así, que es una palabra ucraniana, que es como la gran tragedia donde murieron millones de personas de hambre por las políticas de Stalin. Entonces, esto genera, ¿verdad?, una especie de confrontación con Rusia histórica, gracias, que genera una enorme resistencia, si no nos vamos a dejar invadir. Entonces Zelensky dice, no, bueno, me quedo. Claro. Como, bueno, si la gente se queda, no me puedo ir yo, y la gente peleando sola quedó como un nabo. Y empieza a plantear, che, loco, ayúdenme porque no voy a poder aguantar esta invasión. Va llegando la ayuda a cuentagotas. De hecho, todo el tiempo es la queja de me están dejando tirado, digamos, no podemos enfrentar esto solos, pero a la vez no hay que olvidar de que Zelensky es un gobierno que responde a intereses económicos también de su país, de lo que les conoce como la oligarquía ucraniana y demás, y principalmente recayó sobre el pueblo trabajador ucraniano la resistencia. ¿Te sorprende? Imposible, Frank, ¿qué estás diciendo? Y después, bueno, en el marco de esto, había elecciones, digamos, se cumplió su ciclo de gobierno, y él suspende las elecciones por esta situación de la invasión. Uno lo puede llegar a entender o no. Sí, yo ahí lo entiendo. Es como, es dudoso, pero tenés un buen argumento. Estás en guerra. Yo tuve una discusión en relación a esto que comparaban las elecciones rusas con las ucranianas, y todo bien, no es lo mismo, está siendo invadido. No estoy defendiendo a Zelensky, no, de hecho acá la discusión no es Zelensky, claro. digamos Zelensky de verdad no, y de mi opinión personal, no es alguien que ni siquiera me caiga bien, digamos. Me parece que los intereses que representan no tienen nada que ver con lo que para mí son los que les sirven al pueblo ucraniano. Los que están poniendo el cuerpo literalmente son los ucranianos, los ucranianos que están bancando un ataque brutal, los bombardean todos los días. Aparte es terrible. Rusia, que es el segundo ejército más letal del mundo, no es chiste. Es una potencia claro. Militar, que si no pudo tomar el control de Kiev, que era lo que se había propuesto de entrada, fue precisamente por la resistencia ucraniana. Obviamente fue escalando, fue subiendo, yendo y viniendo, avanzaron, retrocedieron y demás, y Trump lo que evidentemente tiene claro de que hay una sola manera de que termine la guerra, y es que Rusia deje de atacar. Va a depender de eso, porque si no, la otra opción es bancar a Ucrania de verdad. Y no va a hacer eso, no le interesa. ¿Por qué? ¿Qué es lo único que le importa a Trump? Estados Unidos. Es como todo bien. Esto, paréntesis, tomemos en cuenta de que a Trump y a Estados Unidos solo le importa Estados Unidos. Para Argentina eso es una conclusión que deberíamos sacar y prestar mucha atención. No nos van a venir a ayudar, nunca lo hicieron y no lo van a hacer. Pienso rápidamente en la guerra de Malvinas. Por ejemplo, en lo histórico y en lo actual, los aranceles. Sí. Como Milei, el felpudo más patético del mundo de Trump, y Trump diciendo, te voy a cobrar igual, me importa un carajo. Pará, porque a Macri le permitió exportar limones Tucumán. No, después lo suspendieron. Ni siquiera eso. Madre, Frank. Ni siquiera eso. Bueno, entonces, ¿qué es lo que piensa Trump? Digamos, a ver, ¿qué pasó? Ahora sí, vamos a la noticia y después hacemos el análisis. Resulta que ayer hay una reunión en Arabia Saudita, una monarquía asesina, no nos olvidemos. Pero que está haciendo una suerte de diálogo.
Sí, no olvidemos el saludo del príncipe de Arabia Saudita con Putin en el G20 de Argentina. Búsquenlo, es hermoso. Pensé que me ibas a decir el saludo a Messi, perdón. No, pero el saludo que se dan, digamos, el príncipe de Arabia Saudita, que está, todos dicen, comprobado, que descuartizó a un periodista. Sí. Así que, amigos periodistas, ojo cuando le dan... Estamos complicados, que sí que estoy lejos de Arabia Saudita, si no... No hablaría tan mal de ellos. Pero bueno, igual no soy periodista, así que por ahí me salvo por eso. Bueno, volviendo, hay una reunión en Arabia Saudita que van los principales responsables de la política internacional. Sergei... yo soy muy malo con los nombres. Igual... ahí está. Sergei Lavrov, que es el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, y Marco Rubio, que es el nuevo secretario de Estado, que sería el ministro de Relaciones Exteriores, además de otro funcionario de primera línea, se reúnen para ver cómo salen de la cuestión de la invasión a Ucrania. Y en esa reunión, ningún ucraniano. O sea, ni siquiera un hincha de Boca, que tiene colores parecidos, nada. Nada. Que obviamente generó, ni tampoco de la Unión Europea. A la Unión Europea dijeron, vos estabas acá todavía. Parte de las cosas que plantearon, supuestamente, bueno, el acuerdo que estarían avanzando, que va a concluir con una reunión entre el mismísimo Trump y el mismísimo Putin. Uno montado en oso de Putin y el otro montado en la bestia, le dicen, en el auto. Al auto, sí. Y de vuelta, ningún ucraniano. Ninguno ucraniano. Aclárese todo el tiempo eso. Todas estas reuniones y nadie, ni Volodymyr, ni nadie, sí, en representación de Ucrania. O sea, los intereses de Ucrania, bien, gracias. Bueno, la primera parte del acuerdo sería un alto al fuego. Bueno, bien. Sí, claro. Que se llama elecciones en Ucrania. Lo decide Rusia y... No, está bien, digamos, se tiene que llamar elecciones, pero lo decide Rusia y Estados Unidos. Fantástico. Claro. Y después, bueno, avanzaré en un acuerdo final. El acuerdo final... ¿Qué es el acuerdo final? Tiene que ver con que Rusia se quedaría con todo lo que invadió hasta ahora. Que es el sector productivo de Ucrania, sí, no es un joda sector eso. muy importante de Ucrania, que a Rusia toda la plata que puso se la huele, venga para aquí. Es como, viste, el Monopoly cuando compraste, costó un montón comprar algo, bueno, algo así. Y que del lado de Ucrania haya una especie de fuerza de paz, que es una fuerza muy armada para ser de paz, que no va a ser de la OTAN, porque la OTAN no se quiere meter y que Rusia no quiere saber nada, y que lo haga Europa, que ponga la plata a Europa, no lo va a hacer Estados Unidos. Y dice, los que se tienen que preocupar, dice Trump, son los europeos. Los europeos están al lado. Yo tengo un mar, un océano, y además es mi amigo, no me va a hacer nada. Entonces no me tengo por qué preocupar yo. Preocúpense ustedes, pongan la plata ustedes, pero no solamente eso, porque decir, bueno, el laissez-faire, dirían los franceses, dejar ser, que pase. No. Dice, yo puse 300.000 millones de dólares y yo los quiero de vuelta, papu. Parece un poco la resolución de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que hay una lista que dicen que es peor que el Tratado de Versalles. Para los que no recuerdan la historia, la Primera Guerra Mundial termina con un acuerdo totalmente humillante para Alemania, en donde prácticamente lo dejan quebrado, una deuda brutal. Sí, es terrible. Y pierden un montón de territorios, es una humillación total que, entre otras cosas, aparte de un montón de líos que había, algunos analistas dicen de que es la explicación por qué el nazismo, ese nacionalismo alemán, iba a decir nacional socialismo, pero vamos a entrar en una discusión pavota, digamos, el de socialista no tenían nada y eran de derecha. Paréntesis. Pero eso que decían, claro, se ponían socialistas porque casi todos los partidos se llamaban socialistas y dijo, bueno, si no me pongo socialista no me vota nadie. Pero no era socialista, estábamos Pichetto, Milei, Guillermo Moreno y la lista de pavotes que dicen de que eran de izquierda. Bueno, de hecho lo primero que hacían, decían, para poder lograr esto, digamos, para poder lograr esta política nacionalista de expansión y demás, lo que tiene que garantizar Alemania era que no haya una revolución, que no le pase como a Rusia, de que se metieron en una guerra y resulta que como fue impopular, los trabajadores se organizaron y toman el poder. Entonces la primera política de los nazis era contra la izquierda, contra el Partido Comunista y demás, y después en lo económico contra los judíos. Claro, pero esto que decía Frank es
es un detalle, y con esto no... aclárese, no estamos bancando a Hitler, pero que justamente... Quedó claro, ¿no? Claro, que nadie banca a Hitler acá. Pero en la lectura histórica, Hitler se apoya sobre un discurso incluso ilícito que es, realmente nos hicieron algo vergonzoso y nosotros venimos a levantar a Alemania. En una primera instancia, ¿no? Después, ya sabemos qué pasó en la historia. A ver, se monta sobre un sentimiento que existía. Claro. Lo pusieron de rodillas a una nación entera. Sí, es como... Eso no hay manera que se sostenga. Bueno, pero volviendo... Este tratado sería peor que lo que le hicieron a Alemania en Versalles. Hay analistas que dicen que sí, hay que ver cómo se desarrolla, hay que ver cómo termina. ¿Qué pasa? Que Ucrania tiene un montón de recursos mineros muy importantes, lo que tiene que ver con uranio, litio, y tierras raras que se utiliza mucho para lo que tiene que ver con componentes electrónicos y demás. Recordemos que uno de los países que tiene gran yacimientos de tierras raras es China, por eso también está muy bien posicionado, y que Trump está desesperado porque ellos no tienen suficiente. Por eso inclusive estuvo diciendo todo esto, lo de Groenlandia y demás, porque ahí también hay tierras raras. Entonces, ¿qué dijo Trump? Bueno, se va a terminar la guerra, Rusia que se quede con lo que ellos quieran. Sí. Hace lo que quiera. Y yo me quedo, digamos, con todos los recursos que yo necesito y yo quiero para hacer grande a Estados Unidos. Porque a Estados Unidos solamente le importa Estados Unidos. No le importa el mundo, no le importa la democracia, no le importa nada. Esa es la historia del manifiesto, ¿cómo es? El destino manifiesto. Están para beneficiarse a sí mismos y el mundo es suyo. Entonces, vos me estás queriendo decir, no, déjame ser Alejandro. Para. Vos me estás queriendo decir que Trump pone fin a la guerra diciendo, además de Putin quedarse con lo que quiera, yo me voy a quedar con esto. No solamente eso, sino que marca un precedente para lo que tiene que ver con invasiones, es que si invadís no pasa nada, papu. Claro. Digamos, te quedaste con todo. ¿Entendés? Entonces, ¿qué impide que mañana Trump, con el pretexto del narcotráfico y qué sé yo, claro, vaya por México? Dice, bueno, ¿por qué no? Porque cumpla ese tuit, esa cosa que dijo. O lo que dijo en relación a Canadá, que Canadá tendría que anexarse a Estados Unidos. Sí, o no sé, ponerle, quiere el triángulo del litio. ¿Qué le impide que lo haga? ¿Se entiende un poquito el precedente que marca y la crisis internacional que hay? Como hay una crisis, como el corazón del problema, esto lo hablamos un poquito con lo de los jubilados, por ejemplo, que es un sistema, y más allá de que uno pueda ser de izquierda o de derecha, un análisis concreto, sistema capitalista en este momento en el que vivimos no se sostiene. Claro. Digamos, si un sistema no puede garantizar que las personas, después de laburar toda su vida, tengan lo mínimo para vivir, significa que es un sistema que no funciona. Claro. El problema no es que no es esa gente, es el sistema. Si un sistema no se puede sostener dándole trabajo a un montón de personas y que queden un montón afuera, o que puedan tener un salario mínimo para vivir, que puedas comprarte una casa, que puedas irte de vacaciones, que puedas, citando a mi amigo Ariel, comerte un panchito en la estación, y que tengas que pensarlo 1000 veces, es evidente que es un sistema que no funciona. Entonces lo que hay que cambiar no es a la gente, lo que hay que cambiar es el sistema. Después discutamos para dónde. No hay problema. Sí, pero tenemos... Pero evidentemente no funciona. Claro. Y manteniéndonos en esto, vamos a una situación peor para el mundo. Y que uno de los problemas que tiene el sistema capitalista es la democracia. Y lo dijo Trump un montón de veces. Trump dijo, China decide todo porque China es capitalista, pero no es democrático. Claro. Entonces, Xi Jinping y el Partido Comunista Chino, que no es comunista, dice, vamos a hacer tal cosa, y lo hace, y nadie chita. Y si alguno dice, pero yo, lo sacan, ver el video del Congreso del Partido Comunista Chino, cuando hay un opositor que está diciendo algo, y le invitan amablemente a irse a patadas. Ay, boludo, tenemos que cerrar, porque además ya están en los estudios la gente del Hospital Bonaparte, pero quiero seguir... Es para hablar largo y tendido. También determinadas cosas, pienso, esto que mencionás de China, haciéndote un paralelismo con Singapur, el plan de viviendas que tiene China, el 80% de la población china tiene vivienda propia.
no quiero defender a China, estoy tirando datos, ¿sí? Después podemos charlar de eso. Mira, cierro, porque sí, dale, no se hace tan largo. Un día, si querés, le damos... hablamos de China, que es un mundo en sí mismo. Dale. Una historia hermosa, además. La historia de China es fascinante. Es increíble. Siempre es con millones de muertos igual China, es una cosa impresionante. Cerrame Ucrania. Eso es lo que está diciendo Trump. Estamos en una situación, hay que ver, ahora se cumplen 3 años, hay que ver cómo cierra todo esto, es una alerta y marca precedentes muy graves. Ahora, lo que nunca hay que olvidarse que todo esto, los que sufrimos siempre somos el pueblo trabajador del mundo. Digamos, los pueblos somos los que tenemos que estar pagando los platos rotos de los negociados de otros, y que acá lo que tiene que definir y lo que nos tiene que marcar la vara, porque todo esto va a depender si el pueblo ucraniano se queda en sus casas o sale a reclamar o sale a enfrentar estas políticas de entrega. Entonces, estemos atentos cómo sigue. La confianza, por lo menos de este humilde columnista, es en el pueblo trabajador ucraniano y en los pueblos trabajadores del mundo. Y quiero hacer un pequeño chivo al final. Y ya cierro. Hoy a las 6 de la tarde vamos a hacer una charla sobre Cuba. Otro tema que otro mundo charlar en sí mismo, largo y tendido sobre la actualidad de Cuba y la historia de Cuba. Crítica de la actualidad, claramente, en México 1230 a las 6 de la tarde. Es a 2 cuadras ahí de 9 de julio, así que están más que invitadas, invitados, y nos veremos la semana que viene. Con esta invitación que les extiende Fran, México 1230, a debatir sobre la historia de Cuba, nos vamos, que estamos pasadísimos.